No, no sé qué. Es que ¿saben qué? Sí me bendijo el otro día ese video, porque yo subí un video a mi Face ahí en la página, y sí varios me escribieron en lo personal, me dijeron, ya escuché la predicación y me tocó por esto, por aquello. Otros me escribieron de botes, no, sube más, y yo he tratado de cuidar muchos aspectos, sí, porque a veces no toda la gente entiende el lenguaje. No toda la gente entiende que le llamen a uno pastor o que le llamen distintos títulos. Por ejemplo, mi amigo Guardián me conoce como Charlie, me conoce de trabajo, ¿no? A lo mejor nunca se imaginó que tenemos una iglesia, ¿no? Entonces, es muy distinto. Y yo he tratado de cuidar esos aspectos de lo que subimos o de lo que comentamos o de lo que platicamos, porque siempre, pues, Satanás está tratando de distorsionar lo que es correcto, lo que es bueno, pero sí bendijo mucho su vida. Entonces, yo creo que Dios va a seguirnos hablando, ¿sí? Mientras que nosotros nos dispongamos y mientras nosotros traigamos nuestra carga a Él y la dejemos a un lado por adorar a Dios, entonces Dios obrará en medio de nuestra necesidad. Amén. Amén. Pues vaya a abrir su Biblia conmigo, por favor, a San Mateo 6. San Mateo capítulo 6. Y yo me quedé la semana pasada con un tema a medias, a raíz de que tenía que viajar y no podía yo estar el domingo acá. Pero el día jueves pasado estuvimos hablando acerca de nuestra identidad en Dios, y estuvimos hablando acerca de cómo nuestra identidad en Dios es reconciliada con nosotros mismos por medio de la oración, y cómo una oración llena de identidad nos trae un fruto totalmente distinto al que regularmente esperamos o regularmente estamos acostumbrados. Amén. Amén. Así que repita por favor conmigo: oración con identidad. Oración con identidad. Me ayuda a entender. Me ayuda a entender. Mi posición original. Amén. San Mateo capítulo 6 versículo 5. Voy a leer otra vez los textos con el fin de recordar un poco lo del jueves y que hagamos una secuencia y que podamos llegar a una conclusión al final acerca del tema. Amén. Versículo 5. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. La oración de los hipócritas es una clase de oración. No la voy a volver a explicar porque lo del jueves pasado. Pero hay gente que tiene oraciones hipócritas. Y la oración hipócrita es aquella que se hace con el fin de ganar el agrado de los que están alrededor, que se hace con el fin de ganar el favor de los que nos están viendo, o de alcanzar un beneficio de alguien que me mira, mas no es mi intención buscar el rostro de Dios. Entonces, ¿hay clases distintas de oraciones? Sí, sí hay diferentes clases de oraciones. Una de ellas Jesús la enseñó, y es la oración de los hipócritas. Y los hipócritas dice que aman el orar para ser vistos por los hombres, sin importar lo que los hombres piensen de ellos, sientan de ellos, pasen con ellos, crean de ellos. Lo único que les interesa es ganar el favor del hombre. Y así hay gente que ora, dentro de la iglesia o fuera de la iglesia. Oran para caerle bien a los demás. Oran, y yo lo enseñé el jueves, y oran o pretenden orar por todas las cosas para hacer notorio que ellos pueden hacer lo que usted no puede hacer. Y eso es hipocresía. Amén. Entonces la Biblia registra y dice que no oremos de esa manera, porque el fruto de ese tipo de oraciones es el agrado para con los demás, pero hasta ahí queda. Sino que dice: y tú cuando ores, verso 6, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto y te recompensará en público. Por lo tanto, Dios no quiere que oremos de una manera hipócrita, porque la manera hipócrita tiene un fruto natural, tiene un fruto para con los hombres, pero una intimidad con Dios, una oración en la intimidad y en la presencia de Dios desata mi identidad, desata lo que yo soy, desata lo que Dios quiere para mí, y me hace conocer y me hace entender cuál es su voluntad. Amén. Número 2, versículo 7. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Otra clase de oraciones, lo dije, es la oración de los gentiles. Es la oración que nunca pasa del mismo nivel. Es la oración de la gente que cree que por hacer vanas repeticiones, dice la Biblia, creen que pueden agradar a Dios. O una oración gentil
Es la oración de alguien que siempre está pidiendo lo mismo y de la misma manera. Y la oración gentil es comparada más adelante en el versículo 32 de ese mismo capítulo. Vaya conmigo al versículo 32. Dice, en el 31: no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles, ¿qué dice? Buscan todas estas cosas. La oración de los gentiles es aquella oración constantemente repetitiva, aburrida y llena de quejas. O es aquella oración, en el mundo tradicional, en la religión tradicional, se acostumbra a repetir en algunas ocasiones ciertas oraciones. Dios bendiga a la gente, amén. Pero la Biblia enseña que no por repetir lo mismo que otro dice, quiere decir que Dios me va a escuchar a mí, o que mi oración está en un buen sentido, amén. Que no por imitar a alguien, y que no por repetir o hacer mi oración de una manera muy burda o muy elocuente, muy repetitiva, muy de muchas cosas, quiere decir que yo ya estoy en lo correcto. La oración gentil es aquella oración que se enfoca simplemente para tratar de ganar las cosas terrenales de una misma manera. Voy a hacer esto 7 veces para que Dios me bendiga. Voy a hacer esto 3 veces para que Dios me bendiga. Diga por favor conmigo, mi oración debe de ser en una sinceridad. En una sinceridad. Nunca quieras presentarte delante de Dios como un gentil, como alguien que quiere tratar de convencer a Dios con su mucha palabrería, que creen que porque oran muy elocuente, muy de corrido y muy bonito o muy efusivo, creen que Dios los ha escuchado. Esa es una oración gentil. La mejor oración que yo puedo hacer en mi aposento, en mi intimidad y en mi vida diaria, es una oración llena de sinceridad, donde yo le declaro a Dios lo que realmente soy, lo que realmente tengo, la persona que realmente, cómo vivo, y la necesidad que realmente tengo. Porque la Biblia dice que Dios sabe de qué cosas tengo yo necesidad. Así que no sé por qué usted se enfoca tanto en pedirle siempre lo mismo. Muchas de las veces yo ni siquiera oro por cosas que tengo necesidad, ni siquiera las oro. Yo me pongo a trabajar en Dios, me pongo a trato de hacer su voluntad, trato de orar por las cosas que van a venir, y trato de orar por las cosas que Dios me dice, no por las que necesito, porque Él sabe cuál es mi necesidad. Y muchas cosas vienen a nuestra vida a veces sin pedirlas. ¿Por qué? Porque dice, Dios sabe de qué tienes necesidad, pero lo que Él quiere escuchar de ti es que tu oración y tu búsqueda de Dios sea porque lo necesitas a Él, no para que te saque de la condición y de la situación en la que estamos. Amén. Muchas de las veces oramos tanto, tan intenso, tan continuo, y solamente venimos a buscar a Dios cuando tenemos una necesidad. Y esa es una oración de alguien gentil. La Biblia registra a los gentiles como la gente que estaba fuera del pueblo de Israel. Eso quiere decir que la oración de un gentil es alguien que está alejado de las cosas de Dios, que está alejado de la voluntad de Dios. Esa es la oración de un gentil. Por lo tanto, su oración no impacta el corazón de Dios, ni tampoco Dios le va a dar lo que pide. Su oración queda en lo superficial. Por eso Jesús dice, tú no ores así. Versículo 8: no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros las pidáis. Vosotros pues, ahora sí diga por favor conmigo, me está hablando a mí. Me está hablando a ti. Te está hablando a ti. Amén. A ti. A mí. ¿Y a quién le está enseñando Jesús? Diga, a los que tiene cerca de Él. A los que tiene cerca de Él. Entonces, si usted y yo buscamos a Dios y decimos estar cerca de Dios, nuestra oración debe de ser así. Diga por favor conmigo, ¿cómo? Una oración en base a un modelo que Jesús estableció. El Padre Nuestro es una de las oraciones más repetitivas en el mundo. Es la oración más conocida en toda la tierra, en todo el planeta. Es la oración que todo el mundo hace sin entender siquiera lo que declara, sin entender siquiera lo que ora. Amén. Porque cuando Jesús está diciendo
Vosotros pues oraréis así. No está diciendo, quiero que lo hagas siempre de la misma manera. Quiero que lo repitas 7 veces. Quiero que lo hagas 30 veces. No. Está diciendo, para dirigirte ante tu Padre tienes que saber quién es Él y tienes que saber quién eres tú. Si tú no sabes quién es Dios y si tú no sabes quién eres tú en Dios, tampoco vas a poder orar de una manera correcta. No sabrás cómo orar de una manera correcta, ¿me explico? Porque alguien que no sabe quién es, ni sabe hacia dónde va, tampoco sabe cómo pedir. Por lo tanto, Jesús está enseñando y está diciendo, vosotros los que me están siguiendo, ustedes los que quieren hacer la voluntad de mi Padre, tienen que orar de esta manera. Entrar en una comunión como alguien que tiene un Padre, no como alguien que tiene un juez, no como alguien que tiene una religión, como alguien que tiene un Padre. Amén. Y dice, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro. Diga por favor conmigo, Padre nuestro. Padre nuestro. Quiere decir que Él es para ti. Amén. Quiere decir que si tú te metes a la presencia de Dios, tú debes de estar convencido que tu oración debe producir en ti la respuesta de tu Padre. Amén. Debe de hacer nacer en ti la identidad que tu Padre te da. Toda la identidad que tenemos nosotros proviene de un Padre espiritual. Amén. Amén. Todo lo que somos, todo lo que sentimos, todo lo que nos movemos, dice la Biblia, porque somos hechos creación suya. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Dice, somos pueblo suyo y somos ovejas de su prado. Por lo tanto, tenemos a alguien que está por encima de nosotros. Así que cuando nosotros vengamos a orar, oremos con identidad. La oración con identidad desata mi posición en Dios. Una oración de alguien que sabe que cuando se acerca a Dios es porque es su Padre, no carecerá de nada. Porque aunque tenga diferentes problemas, circunstancias o inclusive adversidades, sabe que su Padre le subsanará las necesidades. Sabe que su Padre le suplirá porque es su papá. Amén. Amén. Y la Biblia enseña de los padres y dice que no hay padre. Dice, porque vosotros aún, siendo malos padres, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos. Porque no hay padre que su hijo le pida un pan y le dé una piedra, o le pida un pescado y le dé una serpiente. Dice Jesús, hasta Jesús mismo se sorprende, dice, si vosotros siendo malos le saben dar buenas cosas a sus mismos hijos, cuánto más vuestro Padre que está en el cielo sabrá darnos lo que necesitamos. Amén. Amén. Así que cuando oramos sin una identidad, nos vamos a enfocar en pedir cosas vanas, cosas naturales, y salir de nuestras circunstancias sin problemas, sin pensar o llegar a entender que muchas de las veces la necesidad, el problema o la situación que estamos viviendo, Dios quiere que la pasemos para que tengamos una relación mayor con Él. Amén. Porque nada más cuando usted siente el agua hasta el cuello es cuando busca a Dios como Dios quiere. Se acabaron los amenes. Amén. Porque tengo la razón. Porque nada más cuando tenemos el agua hasta el cuello, cuando ahora sí las deudas están encima, la enfermedad está encima, buscamos a Dios de una manera intensa. Probablemente hay gente aquí, y yo creo que todos aquí, esto no pasa en mi iglesia, eso pasa en otras iglesias, ¿sí? Pero probablemente aquí habemos gente que constantemente oramos, amén, y llevamos una relación directa con la presencia de Dios, pero nadie ora tan intensamente hasta que tiene realmente una situación encima. Todos venimos a Dios y Señor, gracias por el día. Y oramos como Daniel, 3 veces al día. Cuando almorzamos, cuando comemos y cuando cenamos. ¿Sí? Estamos como Daniel. ¿Sí? Y queremos imitar a Daniel, aunque Daniel no hacía eso, ¿verdad? Es un chiste. No lo entendió, por lo que veo. ¿Sí? Bueno, está bien, sí lo entendió. Pero muchas de las veces así estamos. Tenemos una comunión muy superficial con la presencia de Dios. Y decimos que oramos. Pero hasta que realmente tenemos las cosas encima es donde realmente queremos bajar a Dios del cielo. Y queremos que Él se manifieste en el momento que yo estoy orando. Y queremos que responda en el momento que yo le estoy pidiendo. Porque solamente hasta que Dios nos mete en situaciones de desierto es cuando empezamos a conocer su gloria. Así de sencillo. Por eso Jesús está en un desierto, está arriba de un monte y está enseñando de la oración y está diciendo, ustedes
no vivan como los que viven en la tierra. Ustedes suban a mi presencia y oren de tal manera que logren entender que ustedes no son huérfanos, que ustedes no viven como vive la gente del mundo, que ustedes tienen un Padre y que ese Padre, el deseo de ese Padre es hacerles conocer lo que ustedes son en Él. Por eso dice la Biblia que el Padre envió a Jesús, porque en Él, dice la Biblia, habitaba toda la plenitud de la deidad, y en Él estaba toda la plenitud de la vida, y en Él estaba toda la imagen del Padre. Por eso Jesús dice en el libro de San Juan: el que me ha visto a mí ha visto al Padre, porque el Padre y yo somos uno solo. Amén. Y Jesús está diciendo: oración con identidad es aquella oración que te hace conocer quién es tu Padre y te hace saber quién es Dios. Y por eso tú no puedes acercarte a la presencia de Dios orando como cree, como quien cree que sabe que le puede decir todas las cosas a Dios. Muchas de las veces somos tan espirituales en nuestra oración, en la intimidad con Dios, que pretendemos o creemos que nosotros podemos enseñarle al Espíritu Santo cómo orar. Y llegamos a la presencia de Dios y nos metemos tan espirituales, sabiendo Dios lo que traemos encima, y queremos aparentar delante de Dios que no sucede nada. No, Señor, qué regocijo aquí en tu presencia. Oh, rabababa. Y empezamos: oh Señor, si rompieses los cielos y a tu presencia los montes se escurrieran. Y queremos enseñarle el libro de Isaías al Señor. Y nos metemos a orar de una manera tan espiritual que hasta Dios mismo se ríe y dice: nunca te había visto tan espiritual en mi presencia. Tienes tantos pecados y te sientes tan culpable que tratas de aparentar tu pecado delante de mí. Porque muchas de las veces cuando tenemos una mala situación o tenemos un error, así nos presentamos en la presencia de Dios. Queremos convencerlo de que me oiga, en una postura, desde un punto espiritual. Cuando la Biblia dice: déjate de eso. Dile al que está a tu lado: déjate de eso. Déjate de eso. Nadie es más espiritual que el Espíritu Santo. Nadie es más espiritual que Nadie. el Espíritu Santo. Ni el profeta, ni el apóstol, ni el pastor, ni el hermano bueno, ni ángel. Nadie es tan espiritual como el Espíritu Santo. Así que lo que yo tengo que hacer es entender que cuando yo voy a buscar la presencia de Dios, lo que tengo que hacer es dejar que el Espíritu Santo dirija mi oración. Es dejar que el Espíritu Santo ministre mi vida y me haga entender lo que yo soy en Dios. Diga por favor conmigo: ¿cuál es la función? ¿Cuál es la función De un Padre espiritual. de un Padre espiritual? Desatar mi identidad. Desatar mi identidad. Esa es la función de un Padre espiritual: enseñarme quién soy yo. Por eso Jesús está enseñando a sus discípulos cómo orar, porque está tratando de decirles: ustedes no pueden orar como oran los demás. Ustedes tienen que orar como alguien que se acerca en una confianza a su propio papá. ¿Sí o no? Muchas de las veces entramos a la presencia de Dios, empezamos a orar y Dios dice: yo no te conozco. Tú estás tratando de orar como el pastor, tú estás tratando de orar como el ministro, tú estás tratando de orar como alguien, como si yo fuera un desconocido para ti. Tú tienes que orar en una sinceridad con Dios. Tú tienes que entender que Dios sabe todo lo que tú has hecho todos los días de tu vida. Y como dicen por ahí, Él sabe lo que tú hiciste el verano pasado. Él sabe lo que usted hizo el verano pasado. Así que no podemos llegar a la presencia de Dios y tratar de aparentar o tratar de comprar su presencia con una oración que no es la oración que Dios espera oír de mí. Sino por eso Jesús les está enseñando a sus discípulos: tú cuando vengas a la presencia de Dios, acuérdate de que no estás delante de cualquier persona, estás delante de tu papá. Y a tu papá no le puedes esconder lo que tú eres, porque tu papá te conoce desde antes de que tú nacieras. Tú no puedes esconderle a Dios lo que eres, ni lo que sientes, ni lo que tienes, ni lo que te está pasando. Tú tienes que ser sincero en Dios. Porque si tú y yo no aprendemos a ser sinceros en la presencia de Dios, jamás Dios te va a revelar cuál es tu posición en Cristo Jesús. Diga por favor conmigo: identidad. Identidad. Desata mi posición. Desata. La segunda cosa que aparece en la oración del Señor Jesús
es que él empieza a decir en dónde está su Padre. Y él empieza a decir: Padre nuestro, que moras, que habitas, que estás en los cielos. Por lo tanto, tú no eres un papá como los papás de la tierra. Tú eres alguien divino, eres alguien celestial, eres alguien que está sentado sobre los cielos. Tú no eres de la tierra. Como no eres de la tierra, no puedes juzgarme como los hombres de la tierra. No puedes tratarme como los hombres de la tierra. No puedes hacer de mí como hacen los hombres de la tierra. Tú estás en el cielo. Y si tú estás en el cielo, quiere decir que yo como tu hijo también estoy en las cosas del cielo. Vaya por favor conmigo a Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Porque esto es parte de nuestra identidad. Se salió la hermana Mayela, ¿verdad? ¿Está pegando a los niños? O si no, le abrimos a la puerta para que podernos ver y que pueda entrar ella. ¿Sí? Efesios, capítulo 1. Capítulo 1, versículo 3. Amén. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares, ¿dónde? Celestiales. ¿Con quién? En Cristo. Ese versículo me enseña muchísimas cosas. Solo existen 3 regiones, según la Biblia, en todo el universo. Existen 3 clases de regiones. Una es la región celestial, otra es la región celeste y otra es la región terrenal. En la región celestial habita todo lo que es divino. En la región celeste habita todo lo que son cuerpos celestes y habita todo lo que es demoníaco. Y en la región natural habitamos usted y yo. O sea que usted y yo estamos en el nivel más bajo. O sea que nos mandaron a nosotros allá al sótano. Y en lo terrenal mora todo lo que usted ve, todo lo visible y lo invisible, todo lo natural, todo lo carnal. Amén. En esa región moramos usted y yo. Por lo tanto, cuando Jesús está orando, está diciendo: tú traspasas todos los niveles porque tú estás en el cielo. Tú estás en la región celestial. Y dice la Biblia que a través de la identidad que Dios nos da en Cristo Jesús, Él nos hace sentar juntamente con Cristo Jesús y nos bendice con todas las bendiciones espirituales en los lugares celestiales. Por lo tanto, quiere decir que cuando yo oro con una identidad, sabiendo lo que soy en Dios, Dios me da la facultad de traer el cielo a la tierra. Amén. Wow, ¿no? Qué tremendo eso, ¿no? Saber que mi oración puede ser capaz de traer las cosas del cielo a la tierra. Por lo tanto, si mi oración está bien conducida, si mi oración está bien dirigida y mi oración es conforme al Espíritu de Dios en una identidad de Él, yo puedo hacer traer ángeles del cielo a la tierra. Yo puedo hacer traer las cosas espirituales de Dios a la tierra y que se manifiesten entre nosotros. Porque eso es lo que hizo Jesús. No estoy hablando de una cosa extraña ni una doctrina falsa. Necesitamos meternos a estudiar y ver cómo lo hizo Jesús. ¿Por qué sanó a tantos? ¿Por qué le dio alimento a más de 35,000 personas con solamente 5 panes y 2 peces, según la Biblia? En otra ocasión con 7. ¿Por qué? ¿Cómo fue que pudo multiplicar tanto? ¿Cómo fue que pudo sanar a tantos? ¿Cómo fue que pudo caminar sobre el agua? ¿Cómo fue que pudo hacer callar los vientos? ¿Cómo pudo sacar 2,000 demonios de un hombre en San Marcos 5? ¿Cómo lo hizo? Si Él estaba en la tierra. Diga por favor conmigo: porque su oración estaba fundamentada en las cosas espirituales. En las cosas espirituales. Por lo tanto, gracias. Por lo tanto, lo único que el Señor Jesús tenía que hacer es alinearse con las cosas de su papá y pedir a su papá lo que él necesitaba para obrar en la tierra. Por eso Jesús enseñó: yo no hablo, y yo no oro, y yo no enseño, y yo no hago lo que yo quiero, sino lo que he visto hacer, he oído y he visto hacer de mi Padre que está en los cielos. Amén. Amén. Por lo tanto, si usted quiere que su vida cristiana sea efectiva, no haga lo que yo hago, haga lo que Dios hace. Amén. Amén. No diga lo que yo digo, haga lo que Dios dice. No crean lo que yo creo, crean lo que Dios le dice. Amén.
Amén. Porque si yo creo en lo que Dios me dice, si yo hago lo que Dios me dice, si yo vivo como Dios me dice, entonces el cielo y la tierra estarán unidos a través de mí. Y podré hacer cosas que otro humanamente no puede hacer. ¿Cómo qué? Como perdonar, como reconciliar, como amar, como fluir en las sanidades y milagros, como predicar como alguien que tiene una autoridad de ser hijo de Dios, como poderle testificar al mundo y poder vencer la tentación como alguien que fue comprado por alguien que venció la tentación en la cruz. ¿Me explico? Esa es nuestra identidad en Cristo Jesús. Pero a veces como cristianos carecemos tanto de esa identidad y por eso nos andamos peleando iglesia contra iglesia, ministerio contra ministerio. Es que esa iglesia está muy chiquita y la mía es más grande, por lo tanto yo estoy más bendecido. Mentira del infierno. Usted no está bendecido porque tenga una iglesia pequeña o tenga una iglesia grande. Usted está bendecido si usted vive una vida espiritual en Cristo Jesús. Amén. ¿Me explico? Amén. Es que yo estoy más bendecido porque tengo más dinero. Usted lo que tiene es más trabajo. Usted lo que tiene es más responsabilidad para saber administrar lo que le están dando. Porque de todo rendiremos cuenta a Dios. No, es que yo no estoy tan bendecido porque no tengo tanto dinero. No, usted lo que tiene es una carencia de identidad. No es el dinero lo que define su vida. Es como usted ora en la presencia de Dios. No es que tantas cosas usted tiene, sino que hace con lo que usted tiene. ¿Me explico? Eso es identidad. Posición espiritual. Es que yo pueda entender en dónde estoy parado, en qué cosas estoy fundamentado y quién me respalda a mí. Yo no puedo decirle a usted que puedo pararme aquí con libertad si el pastor no me respalda. José Ángel no puede tocar con libertad si no hay alguien que le da el respaldo y le dice, hazlo. Tú tienes tal posición. Es como en la iglesia. Unos son los que barren, otros son los que predican, otros son los que ministran liberación, otros los que hacen sanidades y milagros, otros los que dirigen las ofrendas, otros los que manejan el proyector y la cámara, otros los que tocan en la alabanza, ¿sí o no? Sí. Pero nadie llega de la alabanza y le dice al de la cámara, quítate porque ahora quiero ponerme en la cámara, me gusta más la cámara. No. Hubo un pastor que le dio un lugar en esa iglesia. Así es Dios. Un pastor le delega un lugar a alguien, le dice, tú vas a hacer esto, y lo pone en tal delegación, y lo pone en tal actividad, y aunque llegue otro a quererlo quitar, ¿qué es lo que va a hacer? Va a decir, a mí me puso el pastor aquí, ¿por qué lo tengo que dejar? ¿Me explico? ¿Sí o no? O a lo mejor usted dice, bueno, pues está bien, me quito, pues al cabo tú lo dices. No. Si a mí me puso alguien en un lugar, yo tengo que ejercer dominio donde a mí me pusieron. Es como el guardia. A él le dieron autoridad en la puerta. Él tiene la autoridad para no dejar salir a nadie que no le presente un permiso, porque él está puesto como una autoridad. Esa es su posición, tener autoridad delante de los demás. ¿Me explico? Un pastor tiene autoridad para presidir, porque Dios le ha dado esa posición. Y nadie lo puede quitar de ahí, sino solamente Dios, o a menos de que usted deje su lugar. ¿Me explico? Por lo tanto, la Biblia enseña que la oración que es conforme a la voluntad de Dios, lo que hace es que me ayuda a posicionarme en las cosas que Dios habló para mí. Muchas de las veces decimos, es que no puedo, es que no siento, es que no tengo. Pero yo me voy a la Biblia y la estudio, y la Biblia dice, si puedes, si tienes y si sientes. Lo que pasa es que no quieres. ¿Me explico? No, es que no puedo, pastor, salir de esta situación. Sí puedes, pero no quieres. Porque la Biblia dice que tú en Cristo eres más que vencedor y todo lo puedes. Eso dice Romanos. Que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La Biblia dice que todo lo tengo en Cristo porque Él me bendijo con toda bendición espiritual. Todo lo tengo, pero no todo lo hago para mí. ¿Me explico? Jesús está enseñando y les está diciendo, cuando tú ores en la presencia de Dios, acuérdate de que es tu papá. Y como es tu papá, no te negará nada si pides lo que a tu padre le agrada. Amén. Las nieves. ¿Sí? Porque es como un niño. Un niño que no tiene conciencia del pecado, que no tiene conciencia ni sabiduría, le puede pedir a usted todas las cosas, su hijo, pero ¿verdad que no todas se las da?
porque sabe que su hijo se puede hacer daño con las cosas que le pide, porque él no sabe lo que está pidiendo, ¿sí o no? Yo tengo un hijo pequeño y él a veces me ve con un cuchillo y me pide el cuchillo también para hacerlo, y se lo voy a dar. Tenga, mi hijo, pues al cabo que es mi hijo, ten. Claro que no, porque sé que se va a dañar. Así es Dios. No nos otorga todo lo que le pedimos en el momento, porque sabe que no todo nos va a beneficiar en el momento. Muchas de las veces oramos como cristianos bien teológicos y le decimos: Señor, pero tú dijiste que me sacarías de esta condición, porque yo estoy bendecido en toda bendición espiritual en los cielos. Y Dios responde y dice: no, te quiero tener ahí sufriendo. Pero ¿eso dónde viene en la Biblia? En el capítulo que sigue. Es que yo no quiero sufrir. Es que te falta leer el capítulo que sigue. También ahí dice que tienes que padecer por causa de mi nombre. Y a veces eso es algo que no queremos. Y que nadie, yo no he visto una oración de alguien hasta ahorita que le pida: Señor, pásame por sufrimientos. Hasta ahorita no lo he escuchado. El día que lo encuentre, ese voy a decir: este sí es espiritual. Amén. Porque a nadie nos gusta sufrir. A nadie nos gusta padecer. Nadie pedimos eso. Sin embargo, Dios nos lo da, ¿sí o no? Porque es parte de lo que nos va a ayudar a formar una identidad y nos va a ayudar a poseer las cosas que Dios ya nos dio. Así es. Las cosas que Dios ya nos bendijo. Las cosas que Dios ya formó en nosotros. Por lo tanto, San Mateo 6 enseña y dice: tú cuando ores, ora con fe, creyendo que tu Padre te responderá y que tu Padre te enseñará en dónde tú estás parado, en dónde está fundamentada tu fe. Tu fe no es de la tierra, tu fe proviene de las cosas del cielo. ¿Por qué me atrevo a decir, para que el que me vea en internet, por qué me atrevo a asegurar y a decir que cuando nosotros estamos en una oración correcta en las cosas espirituales de Dios, podemos traer el cielo a la tierra? Porque eso lo enseña en Corintios. Vayan por favor conmigo a 2 de Corintios 5. 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17. Amén. 2 de Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio, ¿qué cosa? El ministerio de la reconciliación. Qué grande misterio, ¿no? En alguna ocasión enseñaremos un seminario de la reconciliación. Pero cuando habla de reconciliación, está hablando de reconciliar todas las cosas que Dios creó para nosotros, tanto las del cielo como las de la tierra. Porque cuando usted estudia el libro de Génesis, usted se da cuenta que Adán podía convivir con todas las cosas que Dios había creado para él. Que Adán podía someter todas las cosas creadas, aún las invisibles. Y la Biblia enseña que hasta Jacob soñó un sueño donde él miraba que ángeles del cielo bajaban y subían a través de una escalera. ¿Se acuerda que yo enseñé de la escalera? ¿Qué simboliza la escalera? ¿Quién es la escalera? Jesucristo es la escalera. Él es el que está entre el cielo y la tierra, y a través de Él nos vienen todas las cosas espirituales que Dios quiere para nosotros. Y todas las bendiciones que tienen que venir a nosotros. Amén. Amén. Por lo tanto, a través del ministerio y del sacrificio de Jesús se reconcilian todas las cosas, porque hay ángeles a nuestro favor que están para nuestro servicio en el área de nuestra protección, que están puestos para nosotros, para que Dios nos guarde, que nos da ángeles para que nos protejan. ¿Sí o no? ¿Y cuántos han visto un ángel? Robando un carro, lo cortamos, cuando ya que salga así. Yo le pregunto, ¿cuántos han visto un demonio? ¿Nadie tampoco? A ver, voy a hacer otra vez la pregunta. ¿Cuántos han visto un demonio?
Pero grítelo fuerte para que se vea en internet. Amén. ¿Y porque no ha visto un ángel? Si lo que Dios creó para usted fue que usted tuviera conocimiento de las cosas celestiales, y los ángeles son para que usted y yo podamos ver, usted y yo podamos entender cuál es el movimiento. Pero ¿sabe qué es lo que sucede? Estamos más acostumbrados a convivir, a conocer o a ver las cosas que son contrarias a nosotros. Porque todos aquí hemos tenido la experiencia, mínimo una vez, de haber sentido. En el mundo alguien le llamaba cuando se te sube el muerto. ¿Nunca le llegó a pasar a usted? ¿Nunca le ha pasado? Es una manifestación demoníaca. Es la manifestación de un espíritu. ¿Sí? O alguien, el clásico cuento de la Llorona. Es porque alguien vio algo. ¿Sí? O ya nosotros en Cristo Jesús, el clásico, no, es que me metí a orar y sentí una presencia, pastor. ¿Sí o no? Así que cuando yo oigo a alguien hablar más de demonios que del Espíritu Santo, digo, a ese le faltan ojos porque no ha visto lo que está a su alrededor. Eso le pasó en la Biblia a un hombre llamado Giezi. Él estaba ahí. Él tenía al lado un hombre de Dios. El profeta Eliseo era un hombre de Dios. Y cuando dice que él miró todos los ejércitos que estaban a su alrededor, estaba llorando y estaba preocupado por las cosas que él miraba. Y Eliseo, bien a gusto, sale de la tienda a echar un baño de sol y dice: qué bueno que se juntaron todos estos. Y el otro le dice: ¿qué no te das cuenta de todos los que nos están rodeando, pastor? Y voltea el profeta y le dice: tranquilo, mi chavo, que más son los que están con nosotros que los que están contra nosotros. Amén. Entonces él se pone a orar y le dice: Padre, ábrele los ojos. Imagínense, le dice: Padre, ábrele los ojos a esta oveja para que pueda mirar que más son los que están con nosotros. Así que el cristiano que estaba con ese pastor no miraba las cosas que Dios había puesto para él, porque no estaba en el lugar correcto. Estaba mirando como alguien, como mira la gente del mundo, siempre el problema. Como cristianos siempre estamos mirando el problema y nos ponemos espirituales. Es que es para orar, es que es para reprenderlo. ¿Cuál? No esté mirando su problema, esté mirando el fruto que viene después del problema. Jesús, dice el libro de Hebreos, él miró hacia lo que venía, dice, y puesto el gozo delante de él, sufrió la cruz. Él no estaba mirando el padecimiento de la cruz, él estaba mirando la salvación que iba a traer por el medio de la cruz. Por eso es que dice que él abrazó, que él amó el subir a la cruz, porque él no miraba los golpes, porque eso iba a ser solamente por un lapso de ¿a qué horas lo crucificaron? Dice que a la hora novena se juntaron todos, lo pusieron en la mañana, aproximadamente 3-6 horas. Eso duró su sacrificio ahí, su muerte ahí. Pero toda su salvación ha reinado durante más de 2000 años. Amén. Por lo tanto, a veces nosotros tenemos la vista aquí, mirando, y estamos orando aquí, cuando lo que le importa a Dios es lo que viene más adelante. Así es. Y cuando usted no conoce en dónde usted está parado, usted no mira lo que Dios quiere reconciliar con usted. Usted y yo no miramos las cosas que vienen para nosotros después de lo que estamos sucediendo, después de lo que está sucediendo o después de lo que estamos pasando. ¿Me explico? Por eso dice Corintios, Él nos dio a nosotros el poder del ministerio de la reconciliación. Y dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Por lo tanto, cuando yo oro, entendiendo lo que yo soy, y cuando yo oro, posicionado en el lugar que Dios dice que yo estoy, algo tiene que pasar en mi vida. Amén. Amén. No puedo seguir igual. Tengo que pararme sobre las cosas. Tengo que orar como alguien que está parado sobre las situaciones adversas. No como alguien que está por debajo del problema, sino alguien que está por encima del problema, aunque lo esté viviendo. Como alguien que está parado sobre las situaciones y ora a Dios entendiendo que el problema que tiene humanamente no lo puede cambiar,
pero está orando creyendo que su Padre obrará en medio de su necesidad. Amén. Amén. Por lo tanto, Jesús dice, deja de orar como estás orando. Te ves muy hermoso, bien espiritual en mi presencia. Hasta brillas. Te salieron alas cuando te pusiste a orar. Pero Dios dice, pero lo que quiero de ti es que aprendas a orar con sinceridad. Porque solamente cuando somos sinceros y abrimos el corazón en la presencia de Dios, Dios se revela a nosotros como papá. Amén. Porque hasta que usted le cuenta la verdad a su padre, es que usted se da cuenta el padre que usted tiene o la madre que usted tiene. Así es. ¿Sí o no? Porque cuando le decimos mentiras a los papás, no sucede nada. Ellos siguen normales. Ah, sí te pasó esto. Ah, bueno. ¿Y por qué traes esa cosa roja en el cuello? No, es que me picó una abeja. Ah, no, pues ponte tu pomadita. Y no se quita con la pomada. Y la mamá se da cuenta y dice, eso es un chupetón. ¿Quién te chupetoneó ahí? No, de veras, de veras. ¿Por qué usas la camisa hasta arriba? Es que hace frío, pleno julio, 48 grados a la sombra. ¿Me explico? Pero hasta que usted dice, no, pues es que saben que sí me peleé con un vampiro, mamá. Sí, la verdad sí. Y no es de la iglesia, es del mundo. Es de entonces donde santa cachetada de Dios. Paz, ya te he dicho que tú eres un hombre de Dios. Que tú vives para servir al Señor y que Él te dará una... Bueno, me fui por otro lado, pero... No sé por qué lo dije, pero sí me explico. O sea, hasta que un papá se da cuenta, cuando usted es sincero, es donde usted conoce el papá que usted tiene. Unos le van a soltar un barazo y otros le van a decir, te la voy a perdonar solo porque fuiste sincero. ¿Sí o no nos han perdonado muchas veces así nosotros, Dios? Solo por ser sincero, no porque lo merezcamos. Solo porque Dios dice, te la voy a pasar, te voy a perdonar ese pecado, solamente porque me lo confesaste. ¿Dónde aparece eso? En el libro de los Salmos, capítulo 32. David había pecado contra Dios y se quiso poner espiritual. Y llegó el profeta y le dijo, mira David, fíjate que hay un hombre que tomó una corderita, la única que tenía un hombre. Y ese hombre que tomó la corderita tiene cientos de corderas. Y David se pone espiritual y dice, matémoslo, mátenme a ese canijo. ¿Cómo que le hizo eso a uno de mis siervos? Hasta se puso como pastor. No, de veras, se puso espiritual el varón. De veras se puso espiritual el hermano David. Y le dice, mátenlo. Es más, yo mismo si me lo traen ahorita. Y entonces el profeta le dice, tú eres ese hombre. Ay, Señor. Se puso verde, amarillo, azul. Me imagino yo. Porque así nos ponemos usted y yo cuando alguien nos dice en nuestra propia cara, el que la regó fue tú. Tú fuiste el que la regó y todos. Yo pensaba que era espiritual. Tú fuiste el que lo hizo. Se le cayó la cara a David y se tiró en un ayuno a buscar el rostro de Dios, ahora sí en una sinceridad. Porque cuando él cayó lo que hizo, entonces dice, mientras yo callé, se envejecieron mis huesos. En mi gemir todo el día, porque se agravó sobre mí tu mano y mi verdor se convirtió en sequedades de verano. Pero luego lee usted el versículo siguiente, dice, mas dije, he aquí confesaré a Jehová mi transgresión y fue librada mi culpa y limpio mi pecado. Entonces dice, fue librada mi alma. Y entonces le empieza a cantar a Dios. Y Dios le dijo, te lo voy a perdonar. Te lo voy a perdonar el pecado y no vas a dejar de ser rey. En pocas palabras, no vas a dejar de tener la posición que tú tienes. No vas a dejar de ser del arca. Bueno, del trono de Jehová. Ya me estoy yendo a la referencia. Es que tenemos las dos, es igual. Sí. No vas a dejar de ser de la iglesia. Tampoco te vamos a dejar de decir hermano. Es que si usted supiera lo que hizo, tampoco te voy a dejar de decir hermano. Dice Dios, te la voy a pasar por tu sinceridad. No importa cuál haya sido tu pecado, te lo voy a perdonar porque abriste el corazón y fuiste sincero y entendiste que yo soy tu papá y que estoy para bendecirte y no para maldecirte, para corregirte también, pero nunca para maldecirte. Amén. Amén. Y cuando usted entiende eso,
usted deja de orar como regularmente ora y empieza a orar como alguien que sabe quién lo defiende. Hay muchas cosas que vamos a vivir en nuestra vida cristiana y necesitamos entender que cuando yo vaya a la presencia de Dios, lo que Él espera escuchar de mí es que yo sea sincero ante Él, porque Él sabe de qué cosas yo tengo necesidad. Amén. Y cuando yo le abro el corazón, entonces Dios me va a decir quién soy yo y en dónde estoy parado. Y Dios nos va a recordar: tú no estás huérfana, tú no estás solo, no estás sola, no estás viudo, no estás viuda, tú tienes papá. Tú tienes a alguien que pelea por ti. Tú tienes a alguien que sabe de qué cosas tienes necesidad y sabe quién eres tú. Y ahora te voy a enseñar, dijo Jesús: Padre nuestro que estás en el cielo. Ahora te voy a enseñar cuál es tu posición. Y tu posición está en las cosas de arriba. Tú no perteneces a la tierra, sino que perteneces al cielo. Y como tú perteneces al cielo, no eres de los que se preocupan: híjole, si viene el arrebatamiento, ¿sí me voy? Si viene el arrebatamiento, no, se me hace que yo sí me quedo. No, porque usted va a vivir como vive la gente del cielo. Amén. Buscando las cosas de arriba, viviendo una vida de responsabilidad, una vida de santidad, una vida de oración, una vida de amor por la presencia de Dios. Amén. Amén. Póngase de pie, por favor, conmigo. Le dije que nos íbamos a ir a la hora, que iba a cortar el tema. Probablemente cuando tenga otra oportunidad lo sigo. ¿Sí? Pero San Mateo 6 me enseña más de 10 áreas en las cuales yo tengo que crecer como cristiano. Y más si estoy en un lugar nuevo. Tengo que aprender mi identidad y tengo que aprender mi posición espiritual. Y esas cosas son cosas que solo Dios nos revela cuando nosotros le buscamos con sinceridad. Padre, en el nombre de Jesús, en esta tarde te damos gracias, en esta noche, porque tú nos ministras, porque tú nos hablas a través de la palabra y nos enseñas que nosotros, Señor, fuimos reconciliados con las cosas del cielo para que nosotros no carezcamos de las cosas del cielo. Danos tu palabra porque es del cielo. Danos más de tu presencia porque es del cielo. Danos más revelación de tu palabra, de tus misterios, de los dones que fluyen en ti, de la sanidad que ganó Jesús, porque esto proviene del cielo. Si alguno, Señor, de mis hermanos o de mis hermanas ha venido quebrantado el día de hoy, yo te bendigo. Cualquiera que sea tu necesidad, cualquiera que sea tu problema, cualquiera que sea tu situación, en el nombre de Jesús yo te bendigo y declaro que tu vida tiene que transformarse, que tu vida tiene que cambiar a través de la oración, que la oración de fe sanará al enfermo, que la oración del justo puede mucho, que la oración de 2 o 3 moverá el cielo, que el cielo se reconciliará contigo. Cuando te metas a buscar las cosas que son de arriba, verás descender la lluvia de Dios a tu vida y te saciará. Que el problema que hoy es problema vendrá a ser convertido en testimonio de gloria para tu vida. Te bendigo en el nombre de Jesús. Te bendigo y declaro que tu vida, por causa de tus oraciones sinceras, encontrarás identidad y te enseñarán tu posición espiritual en Cristo Jesús, en el nombre poderoso de Dios. Amén y amén. Denle un aplauso.